Mi Gym en Casa, episodio 343. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir ese asunto. Sencillito en la teoría, pero un poquito más complejo en la práctica. Bien, hoy acabo de grabar a nivel personal la entrevista más importante. Vamos a hablar de, he hablado con Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, y os preguntaréis, ¿qué puñetas tiene que ver Félix Rodríguez de la Fuente con un podcast que se llama Mi Gym en Casa? Bueno, pues sobre el papel, si es el primer podcast que escuchas o has escuchado uno o dos solo, pues dirás, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero si llevas escuchando meses, quizá años el programa, pues quiero creer que hay ciertas similitudes, ¿no? Sin menospreciar ni mucho menos a este gran hombre, a Félix Rodríguez de la Fuente, pero ciertas similitudes en la forma de enfocar el punto de vista evolutivo de las cosas, esa conciencia, ese nivel más profundo de entender el ser humano, ¿no? Y bueno, hago alguna alusión en la entrevista, así que tampoco me quiero extender mucho. Bien, pues ya os digo, no os voy a dar mucho la lata, simplemente recordaros que si os gusta este proyecto, que si queréis apoyarlo, y no solo por el mero hecho de apoyarlo, sino simplemente por acceder a todos los cursos, planes y rutinas para entrenar, al podcast premium para poder escuchar el podcast fuera de iVoox, al grupo de Telegram, en fin, diferentes cosas que podéis encontrar pinchando en migymencasa.com al botón amarillo, pues os podéis hacer socios por 10 euros al mes sin soporte o 19 con soporte. Ya sabéis que no hay compromiso de permanencia, podéis cambiar de suscripción y ese tipo de cosas. Bien, pues sin más dilación os paso ya a la charla, a la entrevista con Odil Rodríguez de la Fuente para hablar de ese gran legado de su padre, Félix Rodríguez de la Fuente. Buenas tardes, Odil, bienvenida al podcast. Encantada de estar contigo, Sergio. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en esa apretada agenda entre entrevistas de tele, de radio, por medios más importante de haber venido a este humilde podcast pues a concedernos el gusto de poder escucharte. Nada, yo encantada, da igual el medio que sea, si mostráis interés, encantada de estar contigo y con la gente que te escucha. Bueno, pues vamos a hablar de Félix, vamos a hablar del libro que sacaste, creo que fue en marzo, ¿verdad? Sí. Hablando un poco de sus citas y tal, y quizá te preguntarás ¿qué puñetas tiene que ver un podcast o un proyecto que se llama Mi Gym en Casa con Félix, ¿no? Y para los oyentes que ya llevan años escuchando el podcast saben que tiene bastante que ver, pero te explico un poco a ti, ¿vale? A nivel personal para que veas un poco por dónde ando. Vale. Yo intentando divulgar temas de salud, me gusta mucho el punto de vista evolutivo, es decir, mirar hacia atrás, qué esperan nuestros genes, ¿no? Que llevamos miles o millones de años, a qué estamos adaptados, y un poco intentar simular un poco ese estímulo, ¿vale? Dentro de cómo vivimos hoy en día, pues para un poco buscando la salud, ¿no? Así a muy grosso modo. Sí. Gracias a buscar ese tipo de información, tú fíjate lo que son las cosas, me encontré con varios episodios de radio, hechos podcast de Radio y Televisión Española de Félix, hablando del hombre paleolítico y muchos relatos, ¿no? Yo soy posterior a cuando echaban esto en la tele, El hombre y la tierra y estas cosas, y descubrí a Félix, pues, o sea, en la siguiente generación, pues, con estos programas de radio buscando un poco el tema de la salud, tú fíjate, ¿no? Fíjate. O sea, fíjate qué curioso. Y bueno, y tirando del hilo, escuché una entrevista tuya que te hizo el Radio El Respeto, creo que era. Sí. Que fue, vamos, a mí me emocionó, me pareció una auténtica pasada. Y bueno, y ahí compré el libro y es que estoy flipando con cada relato, redescubriendo un poco esos relatos que son una pasada. Bueno, pues me encanta que me cuentes esto, Sergio, porque para mí es muy importante también una visión fresca de mi padre. ¿Tú más o menos qué edad tienes? Yo tengo 36. 36, vale.
Pues claro, es que mucha de la gente que habla de mi padre, ¿no? O que incluso me hace entrevistas, pues es gente troquelada en cierta medida por la influencia que tuvo mi padre en sus vidas cuando eran niños. Entonces ellos Claro. ya tienen de alguna manera un esquema, una visión, una aproximación hecha hacia la figura de mi padre. Yo lo que he querido redescubrir con este libro son las facetas menos conocidas y porque se le asocia muy rápidamente al amigo de los animales con todo el cariño del mundo, pero claro, es que era muchísimo más. Entonces, me encanta que me digas que lo has descubierto a través de indagaciones propias sobre el origen de la humanidad, sobre nuestra salud, sobre nuestro entorno natural, como quien diga, ¿no? El que dio fruto a nuestra especie. Y que a través de ello hayas ido tirando del hilo y tengas una visión pues tuya propia y diferente de lo habitual de mi padre. Me interesa muchísimo y me encanta hablar de Sí, esto, claro. pues vamos a profundizar en eso. Mira, de hecho, para que veas lo que son las coincidencias, yo el episodio 100 creo que fue, ya no recuerdo, voy por el 300 y pico en el podcast, leí la carta del indio, la típica esta carta del indio, ¿no? El jefe de Sí, Seattle y tal, sí, sí. y un poco pues, porque esto no es solo decir cómo hacían las tribus, sino también ese, a mí personalmente, ese respeto que me traes, o sea, que tengo hacia ellos, casi veneración, ¿no? Ese estilo de vida más espiritual, bueno, no sé cómo llamarlo. Y fíjate lo que son las cosas. Descubrí la carta del indio en uno de los programas de radio de Félix, que además él decía, no sé si recuerdas, que él no quería leerla porque tiene una voz demasiado trabuconada, entonces iba a poner demasiado empeño y sale otro narrador, así, que también que la lee muy bien, Sí, y aparece sí, en el programa. Y, joder, qué coincidencias, ¿no? sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Bueno, es que esa carta es de ponerte los pelos de punta, ¿no? Porque nos habla algo tan evidente, tan sumamente evidente, ¿no? Es que a veces cuando la verdad te das de bruces con ella, te quedas un poco como diciendo, ay, pero si es que en el fondo es todo tan simple y cómo nos hemos complicado la existencia, ¿no? Y no sé, es que es como casi como las verdades de los niños, ¿no? Cuando un niño, desde esa inocencia y esa frescura de empezar a vivir la vida, pues te suelta una parrafada que te quedas como diciendo, ostras, no, si es que no sabes ni qué responder. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esto nos habla a la esencia de lo que somos en realidad y de cómo deberíamos de vivir y relacionarnos con el entorno. Y te das cuenta de lo confundidos que estamos y de lo que nos hemos ido confundiendo generación tras generación a lo largo de la historia desde el Neolítico prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ir llevándolo por partes porque si no voy saltando yo mismo. Te voy llevando de una cosa a otra y así lo llevo un poco estructurado porque si no ya empiezo a tirar ahora del neolítico y bueno, y me dejo cosas en el tintero. Vale. Si quieres empezamos por la niñez de Félix, que fue un poco peculiar porque empezó la escuela debido a la guerra creo que con 10 años, ¿no? Sí, Ahora no sé si sí, sí, recuerdo. sí. Y un poco, a pesar de haber empezado tan tarde, ¿no? La escuela, cómo pues ha llegado a ese nivel de conocimiento, de divulgación, bueno, luego estudió medicina y demás. Háblanos un poco de cómo fue su niñez. Sí, pues bueno, de hecho yo la introducción que hago al capítulo y a todos los capítulos reflexiono un poco sobre lo que significa, ¿no? Cada uno de los temas sobre los que toca mi padre en cada uno de los capítulos. En este en concreto, que es el primero y que he llamado Sobre la piel de la tierra, porque él habla así de un pastor, ¿no? Y un pastor que, bueno, unas historias maravillosas. Reflexiono también sobre cómo entendemos la educación en la sociedad, no sé si mal llamada desarrollada, por lo menos la civilizada, ¿no? de Occidente y de los países europeos y norteamericanos, Australia, ¿no? Un poco lo que conocemos como el primer mundo. Y tenemos un concepto de la educación, pues que a los niños desde muy temprana edad, y si puede ser antes mejor, hay que empezar ya a meterles información en el cerebro porque partimos de la base de que un ser humano es casi como un ordenador, ¿no? Y que el conocimiento, la sabiduría o el aprender, pues es al final procesar información. Y sin embargo, yo creo que el ejemplo atípico de la infancia de mi padre, de un niño que no se escolariza hasta los 10 años, como tú dices, por una serie de circunstancias, y que vive una infancia libre en Montaraz, como él mismo dice, pues nos hace ver que en realidad los seres humanos somos mucho más que el cerebro, ¿no? Yo creo que también tenemos esta percepción de nosotros mismos como Homo sapiens sapiens
y nos vemos como un vehículo que lo importante es que lleva un cerebro, ¿no? Y parece que incluso a nivel profesional, con la competitividad que existe en nuestra sociedad, a lo que más importancia se le da es al cerebro y a la capacidad intelectual que tenemos cada uno de nosotros. Y sin embargo, yo creo que a través de todo el trabajo de mi padre, pero del propio ejemplo de su infancia, nos damos cuenta de que somos seres vivos, ante todo, muy parecidos en muchísimos más aspectos de los que pensamos de otros seres vivos, sobre todo de los más cercanos a nosotros evolutivamente, como son los mamíferos, y que tenemos formas que ni siquiera nosotros conocemos de relacionarnos con la realidad, con el entorno, ¿no? Pues a través de lo que llamamos intuición, a través de los sentidos, a través de las emociones, a través incluso de la energía, ¿no? Porque todo es energía. Entonces, claro, un niño que se le permite crecer como una planta bien regada en una tierra fértil, pero dejándose llevar por su propia curiosidad, por conocer el mundo que le rodea, es un niño en el que no se ve cercenado el potencial con el que todos nacemos y que, como te digo, va mucho más allá de lo que es la mera capacidad intelectual, ¿no? Y sobre todo porque también se sientan las bases del desarrollo de un ser humano pues bien asentado, bien enraizado, ¿no? Una persona completa en 360 grados de lo que puede dar de sí un ser humano. Y luego el aspecto intelectual pues es algo que puede ir creciendo incluso exponencialmente, pero sobre un ser humano enraizado, ¿no? Y completo en todos esos otros aspectos. Entonces, bueno, pues yo cuestiono y me pregunto sobre si meter a los niños en aulas, en clases, bueno, en cemento, entre cuatro paredes, sentados en una silla que no se puedan mover, que tengan que rellenar fichas, sobre todo la educación muy orientada a la docilidad también, ¿no? A que los niños pues hagan lo que se les dice, tengan un sentido de que la autoridad es algo que está fuera de ellos, ¿no? Que el que sabe no son ellos, sino el profesor o lo que viene en los libros. Pues eso resta en mucha autoestima y claro, es algo que marca para el resto del desarrollo de ese ser humano. Y yo creo que mi padre, en gran medida, y él mismo lo dice, fue quien fue por esa infancia que tuvo, ¿no? Y tuvo la autoestima, asombrosa autoestima que tenía y fe en sí mismo y en sus propias capacidades, pues gracias a esa infancia libre y montaraz. Y luego, claro, los relatos que nos cuenta, pues es que son únicos y son muy difíciles de emular o incluso de que yo te pueda decir cuáles son porque es incomparable, ¿no? Te lo tienes que leer o lo tienes que escuchar a él porque el léxico que utiliza, la riqueza del castellano, los aspectos costumbristas, el darnos cuenta también cómo era España hace no tantos años, ¿no? Cómo eran los pueblos, cómo era la vida en los pueblos, lo que hemos perdido, lo que nos hemos dejado en el camino, está lleno de nostalgia también, ¿no? Ese capítulo, pero de tanta belleza y, como digo, ¿no? De apuntalar en muchísimas medidas y hacernos reflexionar sobre el valor de la infancia y sobre el potencial con el que nacemos y que vamos cercenando por una educación, según mi criterio, bastante mal orientada, ¿no? Hoy día. A ver, voy a por partes. Bueno, qué bonita palabra lo de montaraz. Es que me encanta, es una palabra sí. que dice tanto, ¿no? Sí, sí. Muy de mi padre, sí, sí, sí. Respecto a lo que decías de las escuelas, yo también como padre hay cosas, a ver, entiendo que pues hoy en día estamos en el mundo que nos ha tocado vivir y bueno, pues tampoco es cuestión de darle la vuelta, ¿no? Quizá en una generación o de golpe. Pero decía José Luis Sampero, y es una frase que me caló mucho, que nos educan para ser obreros. Y es que sí, tú vas a ir a tu clase, todos sentaditos, tal, no sé qué, bueno, y ahora con la problemática que hay, pues todo mucho más estricto, ¿no? Pero bueno, y sí, o sea, parece que solo prestamos atención, ¿no? A la parte intelectual, a la parte académica, pero es que los niños tienen, lo que dices, un potencial. Mira, ayer, por justo que me pasó ayer, me fui con mi hija pequeña, tiene 8 años, salimos ahí al campo, un rastrojo a 500 metros del pueblo, vimos unas abutardas que salieron volando, al rato un corzo, luego volviendo pues ves ahí unas cacas, ¿de qué será esto? Pues era de corzo, otras de zorro, o sea, y van descubriendo ellos y además que a mí me pasa, como que te sorprende, ¿no? Cuando te sale el corzo, ¡hala! ¡Qué alegría!, ¿no? O, ¡ostras, sí, mira las abutardas! Y es una cosa que yo creo que hay un nivel de
de conexión con la naturaleza que si no sales es una parte que tienes, como has dicho bien, cercenada, ¿no? Que no la vas a Sí. vivir. Totalmente, totalmente. Y sobre todo es algo que yo no me canso de decir que gran parte de la actitud de la humanidad, a ver si me sale la palabra, como de sentirse por encima de todos los demás y de todo lo demás y de las otras formas de vida, esa arrogancia, ¿no?, tan propia de la humanidad, también nos ha hecho ver que nosotros somos los que tenemos que salvar a la naturaleza. Y a mí me da la risa floja, ¿no? Porque si algo, la naturaleza nos puede salvar a nosotros, de nosotros mismos, ¿no? La naturaleza siempre te aporta todo, o sea, es que no sé ni qué palabra darle, ¿no? La naturaleza, como digo, te enraiza, te hace sentirte completo, te hace sentirte mucho más feliz, mucho más lleno, mucho más conectado, y te hace también darte cuenta de todo lo que eres, ¿no? Y estar en un entorno artificial, al final, que es el que hemos creado, pues te cercena el espíritu, absolutamente, ¿no? Porque va mucho más allá de lo intelectual, que es lo que digo, ¿no? Somos, tú mismo lo has dicho al principio, muy bien dicho, somos producto de miles de millones de años de evolución. O sea, ni siquiera estamos hablando incluso anterior a los mamíferos, lo que es las primeras células que existieron sobre el planeta, ¿no? Lo que era el origen de la vida. Pues tú imagínate todo lo que lleva la vida relacionándose con lo inerte, con otras formas de vida, coevolucionando, creando cada vez más y más complejidad, cada vez más y más riqueza, y somos parte de eso. Y eso es maravilloso, ¿no? Somos el producto de más de 4.000 millones de años de evolución. Y de repente creemos que descolgarnos es algo que nos va a beneficiar. Es como, no, hombre, no, por Dios, es una pérdida en todos los sentidos para nosotros principalmente, ¿no? La naturaleza es el mejor espejo en el que podemos mirarnos. Has dicho antes lo de salvar a la naturaleza. Yo, una de las lecturas personales que hago, todo esto del rollo del virus y tal, que la naturaleza, o sea, que en cuanto quiera, o sea, hace plum plan y de un plumazo ya hemos visto que la humanidad se puede ir al garete perfectamente. O sea, que esta sensación de omnipotencia que tenemos, ¿no? Que rápidamente hemos visto por eso, que por lo que sea, por demasiada población o por lo que sea, se crea un virus, llámese, o sea como sea, no voy a entrar en eso, y ya está. Y pues eso, vas al súper un día y no hay víveres y tal, es como pasó al principio, y de repente dices, ostras, que lo que damos por hecho de este modelo de sociedad que es súper segura, no lo es tanto, ¿no? Pero en tu día a día parece que no lo vemos, ¿no? Claro, claro. Y no ya en el sentido práctico, como tú dices, de obtener tus alimentos, lo básico, lo esencial, que damos por hecho que está ahí porque tú llegas con dinero, lo pagas y pim pam pum, ¿no? Sino en el sentido más profundo y más existencial. Yo creo que estamos muy deshumanizados en general, muy desnaturalizados y muy alejados de nuestra propia esencia. Y eso es algo que nos convierte en seres mucho más pobres y más perdidos, con menos sabiduría y que con una capacidad cada vez más limitada de valorar lo realmente importante, ¿no? Y bueno, y de hecho yo creo que es el momento de la historia en que más problemas anímicos, psicológicos, psiquiátricos ha habido en una sociedad que lo tiene todo, por otro lado, ¿no? Lo cual es paradójico, pero nos habla de eso, ¿no? Que no es solamente lo material, sino que va mucho más allá, y yo creo que la escisión de la humanidad de la naturaleza es la clave en esa pérdida, ¿no? En ese impasse en el que estamos sumidos ahora mismo. Interesante. Venga, vamos a cambiar de tercio. Bueno, estoy llevando la entrevista, para los que no hayáis leído el libro, vamos un poco viendo capítulo a capítulo, un poco pues sacando algún tema, porque la verdad que el libro, bueno, ya lo recomiendo desde el principio, es una absoluta maravilla de relatos breves, de relatos no tan breves, pero como ha dicho Dil, es que hay que leerlo. Es que lees los relatos de los pastores, de el halcón peregrino, del lobo, de los vencejos, lo que leas, y es que a mí se me cae la baba. O sea, me parece una pasada cómo están narrados y sobre todo lo que dices tú, la esencia de lo que te transmiten, esa admiración, no lo sé, es una pasada, es una pasada. Sí. Hablemos de la fuerza de la palabra. Muy que bien. Tenía Félix, sobre todo en el tema de radio, y ahora te contesto.
Muy bien. Bueno, pues la palabra, como recojo también en una cita que mi mismo padre dice en uno de los podcasts, ¿no? De los que he extraído pues todos esos fragmentos que están recogidos en el libro, pues la palabra fue el principio de la humanidad, es lo que realmente nos distingue de otras especies y es la capacidad que tenemos del verbo, ¿no? De comunicarnos con un lenguaje enormemente complejo como es la palabra. Pero también ahí ha habido una enorme pérdida y hago la reflexión sobre los pueblos ágrafos, los pueblos cazadores-recolectores que no utilizan la escritura, ¿no? Y cómo cambian las cosas a partir de la aparición de la escritura, que nos ha beneficiado en muchísimos sentidos, evidentemente, pero que también nos ha empobrecido y más ahora en la era digital porque tenemos muletas en las que apoyarnos y no desarrollamos tanto nuestro potencial innato de memoria, de improvisación, de relacionar conceptos y de ejercitar más nuestra mente, ¿no? En todo su potencial. Y sin embargo, mi padre es llamativo también porque fue una de las personas, sobre todo en la era moderna, que hizo un ejercicio consciente por cultivar una cultura propia, ágrafa en gran medida, en el sentido de que apenas escribía y no se llevaba nunca un guión escrito, ni para hacer los programas de radio, ni para hacer la voz en off de los programas de televisión, e incluso lo que escribía no lo escribía, sino que lo dictaba, ¿no? Y para él fue un ejercicio consciente porque evidentemente todos tenemos la tentación de si te puedes llevar un esquema, si te puedes llevar una percha, te la llevas porque es como hacer malabarismos sin red, ¿no? Todos queremos tener una red y nos sentimos más seguros. Pero es verdad que también en ese miedo que todos tenemos incluso a nosotros mismos, ¿no? A desarrollarnos en todo nuestro potencial, todos sentimos vértigo, sentimos inseguridad, pues también yo creo que mi padre es un ejemplo de esa autoestima de la que hablaba al principio, de decir, bueno, a ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿no? Y tirarse sin red y, bueno, dejarse llevar, ¿no? Y dejarse llevar y interactuando con su público, porque hay una cosa maravillosa también del arte que tenía mi padre para comunicar, es que siempre envolvía a su público, ¿no? Él nunca sentaba cátedra, él nunca se sentía por encima de los demás, él nunca daba lecciones, sino que se llevaba a su público con él y decía, vamos a hacer un viaje juntos, y le daba tanta importancia a la energía que le transmitía el público para decir lo que decía, como a lo que él leía o lo que él se iba informando para generar un baile de energía, de neurona a neurona, como él mismo decía, ¿no? Con la trofalaxia mental, y él decía que él sentía esa energía que le transmitían para luego poder decir lo que decía, e incluso se sorprendía de lo que terminaba diciendo, ¿no? Yo tengo testimonio personal de mi madre que decía que alguna vez cuando mi padre oía alguna grabación de sus programas de radio, decía, coño, oye, pues esto no está mal, o sea, que ni siquiera se daba cuenta de lo que decía cuando lo decía, ¿no? O sea, era totalmente improvisado. Y claro, esa frescura pues impregna de magia también, ¿no? El valor de una comunicación no preparada, no organizada, sino totalmente improvisada. Y sobre todo ese baile, ¿no? Entre tú y la audiencia, la gente que te está escuchando, pues hace que se produzca una magia muy especial. Y además, claro, mi padre tenía unas herramientas prodigiosas como era una memoria asociativa asombrosa y luego un lenguaje enormemente rico, ¿no? Y luego rompía todas las reglas del periodismo, que eso también es sorprendente, ¿no? Cosas que nos enseñan, nos dicen, esto hay que hacerlo así, no hay que hacer tal, no hay que cual. Él rompía todas las reglas. Y aún así se producía la magia. Entonces, bueno, sí, sí. Pero es un poco como están los esquemas, ¿no? Los esquemas me refiero a cómo se hacen las cosas, lo que dices tú, la regla del periodismo. Esto nos han enseñado a hacerlo así, bueno, en la escuela, donde sea, ¿no? Esto se hace así o se hace así. Y es verdad, yo llevo haciendo el podcast pues ya 4 años y te digo que los mejores episodios, yo siempre hago una especie de guión escrito y tal, pues con referencias a estudios o, bueno, depende del tema de lo que venga. Pero cuando te olvidas del guión y empiezas a, como que conectas con no sé qué, sí. O sea, conectas contigo mismo, yo no sé con lo que es, sí. Y empiezas a hablar y los mejores episodios a mí personalmente me han salido así. Y de hecho, desde que leí el libro, estoy intentando un poco volver a buscar esa conexión, ¿no? No Claro. estar todo tan
o miedo al error, ¿no? A equivocarte, Sí, no, pero no pasa nada tampoco, porque al final la conexión la haces cuando estás inmerso y concentrado en ello, ¿no? No simplemente leyendo. totalmente. Y sobre todo cuando empiezas a no tener miedo. Pero eso pasa lo mismo también con el deporte. Como sabes, mi padre era una persona que para él el deporte era importantísimo, ¿no? Él era muy de la concepción Fue grecorromana. Sí, plusmasquista de 400, ¿no? Creo sí, recordar. sí, 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 sí. sí. Pero era de esa mentalidad de los griegos, ¿no? De mens sana in corpore sano. Entonces Sí. él intentaba mantener a tono, pues, todas las herramientas con las que había nacido. Y también ocurre en deportes. Si practicas cualquier deporte, pues el surf, por ejemplo, ¿no? Ahora que ha sido el verano, mis hijos hacen Sí. surf, o Yo correr, también, o yo también. sí, pues Sí. siempre está el miedo, ¿no? El miedo está ahí como coartándote, ¿no? O lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, o incluso cuando te relacionas con otra persona, sales en una cena, algo improvisado, y de repente es como que te olvidas de todo y estás absolutamente inmerso en el momento. Y cuando estás en el momento y no estás pensando en lo que pueda pasar o en lo que habría pasado o en simplemente totalmente sumergido en el momento, es cuando se produce lo que tú dices, ¿no? Ese estado de flow, de flujo, Sí, y sí, de, sí. y de conectar con la energía. Yo creo que eso es energía de otras personas, de lo que te rodea, tuya propia, y te dejas llevar, ¿no? Y es un baile maravilloso, mágico. Interesante. Y luego has hablado del tema de la palabra, la tradición oral. Hace 1 millón de años más o menos empezamos el género Homo a utilizar el fuego y ahí se creó la magia, no solo por el tema de poder ampliar la gama de alimentos o sacar más nutrientes a los que ya había, sino porque ahí se hizo el círculo, el reunirse en la hoguera para contar las historias, ahí comenzó la tradición oral y ahí se empezó a desarrollar de forma importante el cerebro y también esa cohesión de grupo y tal, ¿no? Sí. Y eso, pues claro, ha seguido la tradición oral y ahora parece, hombre, no sé si con la escritura, sí, igual hay menos variedad, ¿no? de palabra hablada, pero ahora parece que con el tema de las nuevas tecnologías parece que vamos incluso a menos, ¿no? O se está perdiendo esa cohesión social con el que tienes al lado, gracias, entre comillas, a las nuevas tecnologías, ¿no? También es un tema un poco Sí, preocupante. sí, sí, sí. Y también lo vamos, que yo soy, para mí, Google es como el mejor invento del universo, porque, claro, imagínate, ¿te acuerdas de algo de, ay, cómo era esto? ¿En qué año fue? ¡Pum! Lo metes y te sale inmediatamente. O sea, es una Claro. herramienta maravillosa para los que escribimos también, para buscar información, pero te empobrece, claro, hace que tu memoria y tu capacidad de memoria sea mucho menor porque ya tienes ahí esa muleta, ¿no? Y luego, como tú dices, el relacionarnos, no tiene nada que ver las relaciones reales, ¿no? Mirar una cara, sentir a la otra persona, todo lo que te transmite un espacio, una persona, un animal, un entorno, es imposible, no te lo puede transmitir ni una película ni nada, ¿no? Eso es, ahí le estamos quitando gran parte de ese valor. Y luego también el pensar que la gente del Paleolítico pues eran infradotados, como quien diga, ¿no? O gente con muchísimas menos capacidades, cuando se está viendo que hay grupos cazadores-recolectores que tienen un lenguaje de una riqueza, de una cantidad de palabras, pues parecidas a, por ejemplo, las que manejaba Shakespeare, ¿no? O el Quijote. Entonces, claro, gracias a ejercitar esa memoria, era gente con muchísimo más lenguaje, que manejaba muchas más palabras de lo que hacemos una persona de a pie de hoy día. Y si eso lo estamos viendo con grupos ya en cierta medida degradados, influidos, ¿no? por la cultura nuestra de hoy día, imagínate lo que tuvieron que haber sido aquellos grupos realmente inmersos en el Paleolítico, que además tenían un conocimiento del entorno. Esto yo es algo que hay que hacer el esfuerzo imaginativo. A veces se lo digo a mis hijos, ¿no? Digo, tú imagínate, si tú tu casa la conoces como la palma de tu mano, te puedes levantar por la noche con las luces apagadas y sabes dónde está la puerta, por dónde tienes que ir, dónde tienes la comida, dónde está el escalón, conoces todo el entorno de tu casa, ¿no? Y el entorno de tu jardín o de tu barrio o lo más próximo. Y luego con el tema que trabajas, pues lo vas conociendo también muy bien. Pues imagínate toda esa atención si estuviera centrada en un entorno. Es decir, estas personas nacían, vivían, crecían y morían
en el entorno natural. Entonces tenían un conocimiento de ese entorno que no nos podemos ni llegar a imaginar. Todas las sendas, conocían cada rama, cada hoja, si había pasado un animal porque se había roto una ramita, todos los sonidos. O sea, igual que muchas gentes de los pueblos te dicen, uy, mañana va a llover. Y tú dices, ¿y esto? ¿Cómo lo puedes saber, no? Sí. Pero claro, eso es, claro, en el Paleolítico tendría que ser elevado al cubo. Vete tú a saber qué tipo de comunicación tenían también con otros animales, ¿no? Que a lo mejor había alguna forma de comunicación, como tú te comunicas con tu perro y sabes en qué estado anímico está, o sea, que probablemente eran capaces de ver si estaba herido un animal, si estaba enfermo, cómo se comunicaban entre ellos también sin hablar, con miradas. Bueno, tendría que ser un mundo, desde el punto de vista de la comunicación y la conciencia, muchísimo más asombroso de lo que nos llegamos a imaginar hoy día. Claro, el no conocerlo hace que quizá pues lo infravalores, ¿no? Yo me estoy acordando, según hablabas, de un relato, no sé de qué grupo de cazadores-recolectores que vivían pues hace casi 100 años. No sé si actualmente el grupo sigue vivo, ¿no? Pero bueno, de cómo hacía la lectura de una huella. Y era como, no, ha pasado hace 2 horas porque está pisado, Sí. pero el polvo que hay encima, y te quedabas alucinado. Y que tú ves ahí que ves una huella y ya con suerte la identificas de qué animal es, ¿no? Pero, o sea, sí, un nivel, una lectura de, pues sí, eso, otra una capacidad de dimensión. percepción total. Total. Sí. Para cerrar este tema de la palabra, tengo que decir, no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? A ver qué te parece. Hace poco puse a mis hijas, como hay en YouTube y tal, pues de los episodios en vídeo El hombre y la tierra, ya no sé cuál es cada uno. Bueno, de estos que salían en la jungla, pues que sí, con una serpiente grande y tal, con animales Sí. así El hombre más y la tierra. exóticos. Sí. El hombre y la tierra. Y tengo que decir que me llegaron más las historias de fauna de aquí, de la península ibérica, tanto leídas como escuchadas en la radio, por ejemplo, de los vencejos que suben ahí un montón de altura para dormir ahí. O sea, Sí. esa cosa que lo tenemos aquí, nada más que salir a la calle, bueno, al campo, Sí. menos exótico, pero me llegó mucho más eso, y con la pasión que lo narra, y que es una pasada. O sea, es que son unas historietas que no hace falta irte a Sudamérica, que también la fauna ahí es una pasada, ¿no? Pero que simplemente aquí, que parece que no hay nada, ya tenemos faunas y relatos que son una auténtica maravilla. Total, yo creo que todo depende de cómo mires las cosas, ¿no? Y yo creo que en eso, pues mi padre tenía ese increíble don y esa increíble capacidad para vivir la realidad de una forma tan intensa, hablando ahora, ¿no? de los sentidos de los cazadores-recolectores, lo que son capaces de ver en algo que nosotros vemos en una dimensión y ellos la ven en 4, a lo mejor, o sea, es que no tiene nada que ver. Pues en eso yo creo que mi padre percibía la realidad de un modo mucho más rico y con muchísimas más matices de color y de todo, ¿no? De lo que lo hacemos el común de los mortales. Y luego eso es lo que nos trasladaba. Y claro, cuando lo descubrías, decías, ostras, y ya no volvías a ver con los mismos ojos ni al lirón careto, ni a los vencejos, ni muchas otras cosas de las que a lo mejor él no hablaba, pero te empezaban a hacer mirar al mundo de otra manera, ¿no? Y a estar en el mundo de otra manera. Por eso yo digo que mi padre pintaba el cuadro de la vida pues con los colores de los animales y los seres vivos, pero que en realidad su mensaje era profundamente humanista. Es que cambiaba a las personas que le escuchaban y cómo estaban en el mundo y cómo se relacionaban con el entorno y cómo se veían a sí mismos, ¿no? Y luego el conocer el entorno te hace como quererlo, lo que has dicho, verlo con otros ojos. Mira, mismamente, yo hace un par de años estuvimos pues, un par de fines de semana como una especie de cursillo de aves y tal, y de salir afuera a la parcela a ver ahí pues unos pájaros, ¿no? Un gorrión, una torcaza, una tórtola, a ver que si un verderón, que si un verdecillo, que si un jilguero, que si ese es un mirlo, que si es un estornino, Sí. que si ese es un milano real. Joder, y dices, he identificado 20 aves. No más que yo veía pájaros y ahora sé cómo canta ese, sé cómo canta aquel, y es una maravilla, porque yo lo voy gozando, voy por ahí, mira, ese es un tal, anda, ese cuál es, ese no sé cuál es. Y con los niños además le dices, oye, vamos a ver ese, joder, tiene la cola blanca, pero... Y a ver, y es que cambia de no ver nada a ver un montón, ¿no? A aprender la percepción, es curioso. El valor de la percepción, la capacidad de percepción, totalmente. Eso lo ves mucho con gente que sale al campo, que están muy urbanizados, ¿no? Y que no salen mucho y no ven nada.
y tú vas viendo cosas que dices, pero ¿cómo no te has podido dar cuenta? ¿Cómo no has podido ver esto? ¿Cómo? Sí. Y es que se pierde ese sentido de la percepción, claro. Bueno, y el nivel también que se narra es que en este capítulo hay muchas cosas así muy, muy chulas que se narran de historietas. ¿Me dejas contar alguna pequeña historieta del claro, libro? las que quieras, por supuesto. Tengo un montón aquí porque es que todas me parecen, o sea, tengo el libro con un montón de marcas ya, es que me parecen todas una pasada, pero hay una que cuenta que Félix cuando era niño pues iba a un pastor que le contaba una historia y era que se subía o se descolgaba por un risco con una soga, no sé si de esparto, con una cacerola en la cabeza el pastor, sí. Iba al nido de las águilas, les cerraba el pico a los aguiluchos, creo que eran 2 días o algo así, ¿no? O un día. Sí. Llegaba al otro día y claro, el águila, creo que era una águila real, pues les había llevado liebres, perdices, entonces él lo cogía para poder comer carne porque no había dónde cogerla, les abría otra vez el pico para que pudieran seguir alimentándose, les dejaba un día abierto, volvía a cerrar. O sea, tú fíjate qué mañas se buscaban y sobre todo también con el respeto a mí también me pareció curioso, ¿no? Porque tú puedes coger ahí la liebre y tal y fuera, pero dejarle que el aguilucho siga vivo para para que no solo para que siga el suministro de carne, sino para que saque adelante los pollos, ¿no? Para que luego el año que viene siga ahí nidificando. Había también un respeto más, no sé. Sí, es que yo creo que a mí por lo menos a lo que me ha llevado también es a darnos cuenta de que hoy día estamos muy polarizados y hacemos una lectura muy poco profunda de las cosas, ¿no? Juzgamos rápidamente esto es bueno o malo, esto es blanco o negro y nos perdemos todos los matices de grises que hay entre medias del blanco y del negro. Entonces, claro, hoy día se diría, ¡buah, menudo bestia! Imagínate, bueno, los animalistas no te quiero ni contar, ¿no? Pero imagínate que le ponen una cuerda, ¡qué barbaridad! Y sin embargo, al tío que viene de Bilbao y qué tal, bueno, pues ese tampoco. Entonces, ahí te hace como cuestionarte, porque claro, ¿cómo acaba luego la historia? O sea, un pastor que tú dices, pero bueno, qué tío más bruto, ¿no? O sea, paja con una cacerola en la cabeza, de cobre. Pues si la atacaban, Claro, pues si se le tiraban a la cabeza la estampa, ¿no? Con una cuerda de esparto, bajaba al nido, les ponía un cordel, subía, luego volvía a bajar al día siguiente, tal. No se morían, en el fondo él era un verdadero admirador, ¿no? De las águilas, o sea, las águilas para él eran, chaval, las águilas, como hablaba de las águilas y tal. Y luego al final acaba con que ya no hay águilas, ya no está el pastor y el que viene de Bilbao, por decir Bilbao, por no decir Madrid, vamos, que da igual que sea Bilbao, ¿no? Pero el tío que es el escopetero, pues que llega y que a lo mejor ha matado a las águilas sin ese conocimiento, ¿no? Sin ese respeto, sin eso que es tan fácil ahora juzgar sin saber todo lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Las cosas no se puede hacer una lectura simplona, ¿no? Y fácil y machista o feminista o animalista o nadaísta. O sea, las cosas son mucho más complejas, ¿no? Y tienen mucho más matices. Y eso a mí me ha encantado también de leer a mi padre. Era como cómo te va introduciendo y además de forma muy fácil, porque todos son relatos muy fáciles que te envuelven, pero todos tienen como una moraleja al final, ¿no? Y claro, es una moraleja con muchísimas lecturas. O sea, te quedas alucinado porque dices, joder, pero todo lo que me está diciendo aquí, ¿no? O sea, el mensaje que me está dando, como otro pastor, por ejemplo, con el que subía a la caza de la perdiz, ¿no? Con reclamo. Con el pajarero, ¿no? Con el pajarero, bueno, eso te iba a decir ahora. Sí, el pajarero, que era el zapatero, bueno, como te cuenta, o sea, tú fíjate que tampoco hace un juicio rápido y fácil del cazador, que muchos grupos ecologistas o animalistas pues tienen un juicio inmediato, ¿no? Estos son malos y punto. Y sin embargo te habla de estos como sus primeros profesores con muchísima admiración y te va contando cómo él iba agarrado a la cola del mulo con el que iba subiendo el camino y que de alguna manera eso siempre lo tuvo ahí, ¿no? O sea, como para el camino de su vida siempre tuvo ahí como esa guía, ¿no? La guía de la cola del mulo, de sus profesores, bueno, es que es impresionante. Entonces sí, es de una riqueza maravillosa y, como digo, impregnado de mucha nostalgia, porque yo echo mucho de menos esas cosas hoy día, ¿no? Ahora el consumo es rápido, fácil, sin ningún tipo de profundidad y bueno, la verdad es que me da un poco de pena. Ahí, volviendo un poco al tema este del pajarero, que además sale en el libro, ¿no? Que luego se lo encuentra no sé cuántos años más tarde Félix y le dice algo así como que mata más una avioneta fumigando, no recuerdo ahora por qué medio era, que todos los pajareros de la zona o así, ¿sabes? Claro, que además esa persona
sí, cazaba pájaros, los cogía para el reclamo, pero es que era un absoluto apasionado el hombre, que además lo cuenta, que es que sudaba por ver al macho Total. de perdí, tal, ¿sabes? Era un Bueno, auténtico es que cómo te apasionado ríes, de ¿eh? eso. Sí, sí, es que es Sí. buenísimo, es que es Es buenísimo, buenísimo, tiene un buenísimo. sentido del humor. Yo me estaba partiendo de la risa. Yo me lo imaginaba al tío poniéndose colorado con todas las Sí, sí, hierbas sí, que sí, decía que le sí. había dado al macho, ¿no? Para que tuviera todas las hormonas al 100% y cantara como, Sí, bueno, sí, sí. es que te partes de la risa como lo cuenta, pero es que efectivamente, es que ahora de repente, como todo es políticamente correcto, pero luego resulta que se hacen barbaridades mucho más fuertes, pero claro, como aquí todos somos muy buenos y todo es muy purista y nadie parece que hace nada aparentemente malo, pues corremos un tupido velo o un estúpido velo sobre el daño mucho mayor que estamos haciendo al entorno, pues a través de la producción industrial de alimentos o a través incluso de muchos acuerdos de comercio, ¿no? Bueno, pues que hace Sí. que los productos que te vienen de un tercer mundo donde no hay ningún tipo de legislación ambiental ni de derechos humanos, pues sean mucho más competitivos en el mercado. Bueno, en fin, temas muchísimo más complejos donde realmente estamos causando un daño enorme al entorno y además a distancia, que es lo peor, ¿no? Porque no sabes lo que estás haciendo con la compra de un producto y bueno, pues es mucho peor que saber como el zapatero, ¿no? Y conocer tu entorno y quererlo, ¿no? Es Mm. una relación totalmente diferente. Qué difícil, qué difícil. Yo lo veo, no, el cómo arreglas esto, ¿no? Que es que, no sé, Pues lo hijo, veo, yo, soy un yo poco negativo, no, ya, bueno, a ver, a mí también, pesimista. ¿eh? Te entran también pues estos bajones, ¿no? De decir, madre mía. Pero yo sí que tengo, mira, y sobre todo cuando te lees el libro, yo creo que, aunque mi padre da mucha caña, es muy crítico con muchas cosas, pero es un libro que yo creo que te deja lleno de optimismo, ¿no? Vuelves a reconciliarte con la humanidad, ves lo bueno, todo lo bueno que tenemos, ¿no? Nuestra especie y todo lo bueno que podemos llegar a ser y te pone como con un Sputnik en el trasero, con ganas de hacer cosas, con ganas de implicarte, de cambiar cosas, Mm, de hablarle al mundo, de hacer que todos despertemos y a lo mejor, pues para que abramos los ojos y nos caigamos del guindo, pues tenemos que tocar fondo. No te diría que no, ¿no? A lo mejor es posible, es realmente posible. tengamos que pegárnosla, pero de verdad para empezar de cero, ¿no? Para empezar de cero. Y bueno, y si forma parte del proceso, pues bienvenido sea, chico. Habrá mucho sufrimiento de por medio, pero somos los únicos responsables de ello, así que hay que aprender. Pues sí, pues sí. A ver, seguimos. Mira, otra de las cosas que me gustó mucho de cuando empecé pues, a escuchar a Félix, hablando eso de tribus, de cazadores recolectores, eh, él, bajo la lectura que hago yo, ve la ruptura o sea, a este punto que hemos llegado ahora de la sociedad, ¿no? De contaminación y tal, pero él ve que el pacto sagrado, como lo llama, se rompe con el comienzo del neolítico, con la Sí, autodomesticación, ¿no? Que dices, qué curioso, o sea, él no es que ahora que hay coches, no, 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 no. Él lo ve en el momento que comienza el neolítico, es cuando se rompe ese pacto. Y dices, joder, qué interesante, fíjate el punto de vista. total, total. Ese capítulo para mí es mi capítulo favorito. Se llama La soledad del hombre y, y para mí es el más trascendental, ¿no? Es el que realmente te hace reflexionar profundamente sobre quiénes somos y por qué somos como somos. Y claro, la gran pregunta que se hacía mi padre, ¿no? Que decía, bueno, ¿somos así por defecto? O sea, ¿venimos con este defecto de fábrica, como quien diga, de que somos destructivos por naturaleza? ¿O es algo que ha ocurrido en algún punto de nuestra evolución, ¿no? Y me encanta porque, como te digo, es muy optimista. Él nos dice que no, que el ser humano es un ser feliz, es un ser llamado a sentirse completo, equilibrado y que puede perfectamente vivir en armonía con su entorno, ¿no? Y que, sin embargo, en algún lugar de nuestra evolución tomamos el desvío incorrecto, el del neolítico, y todo empezó con la domesticación primero de las plantas, de los animales, con el sentido de la propiedad y luego sobre todo con la domesticación del propio hombre, ¿no? Cuando el ser humano pues tiene que domesticar a otros seres humanos que o son esclavos o son trabajadores o son súbditos y ahí empieza, bueno, pues la deshumanización, la pérdida de autoestima, la libertad,
y muchísimas otras cosas que han ido derivando y la complejización de todo, ¿no? De absolutamente todo. Y la verdad es que, claro, es todo un capítulo y lo va desarrollando con muy bien, o sea, te va llevando de una manera que lo vas entendiendo perfectamente, ¿no? La relación del hombre y del lobo también es maravilloso, ¿no? Como te va explicando dónde se rompe ese pacto y dónde se empieza a poner el lobo a un lado de la frontera y el ser humano al otro lado y se convierten en enemigos cuando antes eran compañeros, ¿no? Y cazaban juntos y éramos especies muy similares. Y te explica muchas cosas también sobre ese, por eso se llama la soledad del hombre, por ese sentido profundo, profundo que tenemos prácticamente todos los seres humanos de soledad, ¿no? De que al final, cuando te vas a dormir o cuando estás verdaderamente solo por circunstancias o por enfermedad o por circunstancias de la vida, no estás distraído, digamos, ¿no? Que es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Estamos tan distraídos que no estamos realmente en nosotros mismos, ¿no? Y cuando estás verdaderamente contigo mismo, la mayoría tenemos un profundo sentido de soledad, ¿no? Nos sentimos muy, muy solos. Y él habla de esa soledad y de dónde viene esa soledad. Y viene de esa ruptura, ¿no? De esa escisión de nuestra verdadera esencia y de lo que somos en realidad. Y es hermanos del resto de seres vivos, profundamente acompañados por el resto de formas de vida en este planeta y acunados y cobijados por la enorme belleza y complejidad que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues muy recomendable, todo el mundo debería de leérselo y reflexionar al respecto. Hay no sé ni por dónde empezar a rebatirte, a contestarte, porque han dicho tantas cosas. Hay una... Sería como buscar una religión ecológica, ¿no? Un poco dicho así. Sí. Hay un relato, el del cazador de los pigmeos, cuando mata el elefante. Sí. Que a mí es que me parece, o sea, brutal. Brutal, porque fíjate las lecciones que hay ahí, de humildad, de claro, respeto, de asombro, bueno, todo lo que hay ahí. Por eso te digo que son parábolas, es tan humanista. O sea, es que es un libro que en el fondo te habla de lo que somos, ¿no? Y de lo que hemos perdido. Sí. Sí, es un... pero el tipo de conexión, voy a contar así brevemente, ya lo conté en el podcast hace bastante tiempo, el relato ese breve, que son dos cazadores pigmeos, tiene que ser en la selva, un día que esté lloviendo un montón, se untan en excremento de elefante y va uno arrastrándose, que tarda como, no me acuerdo si era 20 minutos o media hora en llegar debajo del elefante. El otro está a una distancia estratégica y uno va a pegar un grito cuando el otro esté justo debajo y el otro le va a clavar en el corazón pues una lanza. El otro está debajo, oye cómo late el corazón del elefante y ahí, cuando va a hacer el gesto, el otro grita, el que está lejos, para que cuando le clava y digamos que le hiere de muerte, en vez de pisotear al que está debajo, fíjate la hazaña, que es una barbaridad. Impresionante. Que vaya el elefante a por el otro y que el otro le haya dejado bien herido de muerte para que antes de llegar al compañero caiga muerto. O sea, es brutal. Brutal. Y llegan a la tribu y en vez de ir ahí el más chulo de la tribu, de yo soy el que le he matado, no, va con la cabeza agacha como pidiendo perdón. De hecho, creo que él no puede comer de ese elefante. Él no puede comer, no. Fíjate qué respeto o sea, me parece exquisito, me parece... Exquisito, totalmente. Y tiene que desagraviar luego, hace un baile para desagraviar a la madre naturaleza, a Komba, ¿no? Que es como un poco el dios de todos los seres, el padre, porque la verdad es que el concepto de deidad que tienen estos pueblos no es de un solo dios, sino de todo el entramado de lo vivo, ¿no? Y de lo no vivo, o sea, del porqué de todo esto, ¿no? Eso para ellos está en todos sitios, el dios del agua, el dios de las nubes, ¿no? No es el sentido de un dios con barba sentado encima de las nubes, ¿no? Sino que está un poco en todo. Y claro, y para ellos llevarse una parte tan importante de la naturaleza como es un elefante, pues claro, hay que desagraviar y pedir perdón, ¿no? Y decir que lo hemos hecho porque lo necesitamos para sobrevivir, pero yo te pido perdón porque, bueno, es maravilloso, ¿no? Todo el relato y cómo lo cuenta mi padre y cómo se lo contaron a él y cómo nos lo traslada un poco para que reflexionemos, pues
si comparativamente cogemos a uno de estos multimillonarios que se coge un jet, que le lleva un guía, que le dice con una mira telescópica perfecta, mira, ahí está el elefante, le pega el tiro y luego se hace la foto con la pierna encima de la cabeza del elefante, ¿no? Y es un poco como comparativamente en qué nos hemos convertido, ¿no? O sea, realmente somos una humanidad más desarrollada, más sabia. Claro, es que estas cosas son como para pararte a pensar en ellas, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que eso está cambiando, quiero creer. Pero esa humildad, esa reverencia, yo creo que se repite en otros relatos. Hay un dicho, ya no sé si es de la zona de Rusia, más hacia arriba, que es Sí, como cuando pescan algo es perdón y gracias. O sea, perdón sí, por tal y gracias. sí, Los Kung, por ejemplo, cuando cazan los en Botswana, los sí, bosquimanos, sí. que decía él también, que de hecho he visto vídeos en los que sale con ellos y tal, es una pasada verlo así, pero esto existe, pues sí, existe, he grabado. Sí. Y contaban que cuando lo contaba Lee, uno que estuvo con ellos en los años 30 y por ahí, que cuando uno conseguía abatir una presa a un cazador, llegaba ahí como al jefe de la tribu y le decía, ¿qué tal? Mal, tal. Y hasta que no le preguntaba 2 o 3 veces, no decía, bueno, regular, y ya o sea, como que le daba vergüenza decir que había conseguido matar. O sea, eso es Sí, lo contrario a sí. nosotros. ¿Qué tal? ¡Buah! Lo he matado, ¿sabes? O sea, es alucinante. Y es algo Sí, que se sí. repite, ¿sabes? Que no sé, me choca mucho. No, y Es bueno, interesante. y en el Kalahari, los que van corriendo durante días detrás de un Ellos, eso. antílope, Sí, eso, sí. exacto, y que luego ya cuando lo cazan, lo primero que hacen es bañarse con la sangre, ¿no? Para hidratarse a través de los epitelios. Es que es lo que te digo de un conocimiento y de una sabiduría muy cerca del terreno, ¿no? Es decir, de cosas que luego ahora puedes decir, pues, joder, resulta que los científicos muy recientemente pues han sabido que uno se puede hidratar también a través de los epitelios, ¿no? Y a través de la piel y tal. Y tú fíjate que esta gente ya lo sabía a través de la prueba y el error y que, es decir, que hay una sabiduría y un conocimiento que no vislumbramos, que no llegamos a saber todo lo rico que era y extenso que era, pero en gran parte por nuestra actitud de arrogancia tremenda, que lo que nos hace es, pues, personas muy poco sabias, en el fondo, ¿no? Porque cuanto menos sabio, más arrogante. Exacto. Vamos a pasar has dicho antes el tema del lobo, digo, es que no se me escape. Vamos a hablar bueno, cuéntanos, ¿qué es la etología? Porque es una frase o sea, es una palabra, perdón, que se repite mucho y yo no sé si por casualidad o porque estoy leyendo más de esos temas. No hago más que encontrármela. Bueno, cuéntanos qué es la etología. Bueno, pues la etología es la ciencia que estudia el comportamiento, ¿no? Y que en gran medida Konrad Lorenz y Tim Berger, ¿no? Que ganaron, y otro compañero, creo, ganaron el premio Nobel en el 1973 gracias a sus estudios de etología, porque por primera vez, en lugar de meter animales en laboratorio, que era lo que se hacía hasta entonces, pues se metía una rata o un mono, ¿no? Y se veía a ver qué conducta tiene, qué hace, o los perros de Pavlov, ¿no? Con el tema de la salivación y las campanas. Pues por primera vez hubo una persona, que fue Konrad Lorenz, que dijo, no, lo que tenemos que hacer los seres humanos es salir al entorno natural de los animales y observarlos. Y gracias a esa observación pormenorizada del comportamiento de los animales, quedarnos con algunas claves de cómo se comunican entre ellos y luego utilizar nosotros esas claves para comunicarnos con ellos. Y entonces, mi padre era un apasionado de la etología, del comportamiento animal. Y lo que es más interesante, y a mí me parece apasionante, era cómo aplicaba pues muchas pautas de la etología y de conocer el comportamiento animal para luego trasladarlas a la humanidad desde el Eso punto es. de vista animal, ¿no? Nosotros somos animales humanos, pero somos animales y tenemos pulsiones y tenemos tendencias, intuiciones, una serie de cosas, ¿no? que hemos heredado, que son genéticas y que están en nosotros. Y entonces él habla de todas esas pulsiones animales, de por qué están ahí, de dónde vienen, explicándolas también, pues igual que los perros rascan para tumbarse o se comen la comida muy rápido, pues todo eso proviene de cuando eran lobos, ¿no? Y tienen explicaciones etológicas. Pues hace lo mismo con la humanidad, pues hablando de la agresividad, por ejemplo, y hay unas lecturas muy, muy interesantes de cómo un animal humano deshumanizado o desnaturalizado, pues muchas de las conductas pues se desvirtúan, ¿no? Y se convierten en conductas
casi diríamos que enfermizas, ¿no? No se desarrollan de forma natural, sino que es que no me sale cuál es la palabra exactamente, ¿no? Pero que son como enfermizas, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en gran medida con la agresividad y con la violencia. Y es muy interesante pues ver qué lectura hace de que algo que estaba y que ha estado al servicio de la supervivencia y de cómo nos relacionamos unos con otros, de la jerarquía, que es importantísima también en los grupos sociales, en los animales que viven en grupos sociales. Sin embargo, pues se ha ido desdibujando y se ha ido patologizando, ¿no? O sea, al desnaturalizarnos, y somos la única especie, bueno, pues que practica la guerra, nos matamos los unos a los otros, pero lo que es más grave es que disfrutamos genuinamente del sufrimiento de otras formas de vida o incluso de otros seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy interesante ver toda esa utilización de la etología para ver cómo somos y cómo son muchas de nuestras conductas. Yo ahí apuntaría algo, viendo la similitud con los lobos, que sí que también los lobos, una manada, ¿no? Cuando, pues imagínate que se encuentra con otra que está en su territorio, sí que también tienen guerras entre comillas, ¿no? Por el territorio. O sea, sí que hay cierta similitud en ese sentido para, no sé si por supervivencia o llamarlo así, ¿no? Claro, bueno, él habla mucho de este tema porque dice que la importancia de la agresividad, ¿no? Es decir, la agresividad es una herramienta de supervivencia, la jerarquía, vinculada ya sea a la competitividad entre machos por una hembra, o ya sea, como dices tú, en diferentes grupos, ¿no? Pero, sin embargo, en prácticamente todas las especies y sobre todo las que están dotadas de herramientas, como pueden ser los leones, que pueden fácilmente matar a un congénere, de manera paralela a cómo se han desarrollado los colmillos, las garras, con ese mismo tiempo evolutivo, ¿no?, que se han desarrollado las herramientas para matar, a la vez se han desarrollado una serie de conductas que lo que hacen es que cortan e impiden que en una pelea, por ejemplo, entre dos machos, un macho mate al otro. Y en la mayoría de los casos eso evita pues que una especie acabe consigo misma, porque al final, claro, si no tuvieran esas pautas de conducta para poder cortar la agresividad del otro y que el otro le matara, pues al final se estarían matando todos unos entre ellos y acabarían con la especie. Y habla de cómo, por ejemplo, en el caso de los lobos, pues hay una serie de gestos, como es el ponerse boca arriba, el mostrar el cuello, y eso inhibe completamente la agresividad en el lobo que está atacando y le impide completamente atacar al que se está tumbando poniéndose boca arriba y mostrando la yugular, ¿no? Bueno, y en otros animales, pues otra serie de pautas. Y sin embargo, en los seres humanos, como nuestra capacidad para matar no han sido tanto herramientas como garras, dientes, sino que nuestra capacidad para matar ha venido de la mano del intelecto y de la construcción de herramientas para matar, como flechas, como lanzas, pues él se pregunta si quizá esas pautas inhibitorias de la agresividad no ha habido tiempo evolutivo para que los seres humanos las hayan desarrollado como sí han hecho otros depredadores. Y bueno, pues toda esa reflexión es muy, muy, muy interesante también, sí. Además que se expone de forma, ¿cómo decirlo? Un lenguaje muy sencillo, muy claro, que no... Sí, no es nada complejo. Quizá entramos más aquí en divagaciones que lo que es el propio libro, ¿sabes? Sí, totalmente. Que se entiende súper fácil, ¿sabes? Totalmente, que tiene un código de conducta, tal... Claro. Sí, además es que te va llevando, ¿no? Porque nosotros ahora con poco tiempo pues intentas resumir y condensar y no es fácil. Pero claro, él te va llevando porque primero te empieza a hablar de las especies animales, ¿no? Y te habla de primates y de los únicos primates que tienen colmillos y que son más agresivos y que comen carne, ¿no? Que son carnívoros. Y qué pautas tienen y cómo han desarrollado estas pautas inhibitorias y cómo es fundamental para la supervivencia. Bueno, pues te va llevando, ¿no? Pum, 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 y luego acaban los seres humanos. ¿Y qué pasa en el caso de los seres humanos? Y bueno, pues es maravilloso. Y luego hay algo curioso que has dicho también, que el ser humano es el único que mata a otra especie sin ninguna razón. Es decir, que lo hace deporte, ¿no? Por placer, sí, por placer. Claro, que dices, joder, y eso en la naturaleza no pasa, ¿no? Y a lo mejor desde fuera dices, ay, el león qué malo, o el lobo que se come tal, no, es que mata para
Para alimentarse, para alimentarse, ¿no? claro, o para enseñar a sus crías, porque a mí en algún caso alguien me dijo, ¿no? A raíz de esto, me dijo, bueno, pero es que los guepardos, y esto es algo que yo he visto, que tengo constancia de ello, ¿no? Los guepardos, por ejemplo, para enseñar a sus crías, y como los guepardos, pues las orcas también y otros depredadores, pues cogen a una cría de impala y una cría de impala que apenas se puede defender y están los cachorros de guepardo jugando con la cría de impala pues a lo mejor 1 hora hasta que terminan por matarla. Y claro, eso no es que sea cruel, eso es atroz, porque vas viendo cómo la cría de impala, que encima es una cría, pues se queda coja, ¿no? De una pata y se intenta levantar y luego, claro, tú Sí, lo sí. ves y dices, Dios mío, o sea, es que no lo puedes ni ver, ¿no? Pero claro, es que están aprendiendo a matar, ¿no? O sea, que tiene una función, todo tiene una función en la naturaleza. Y lo que no hace ningún depredador es matar y luego dejar ahí la presa, irse porque ya está, me he divertido, me lo he pasado bien y fuera, ¿no? Eso es lo que no entra en la naturaleza. A ver si vamos ahí, no sé. Yo esto es algo que tampoco entiendo, no lo sé. Pero bueno, a ver si va cambiando también. Vamos a hablar, mira, justo ahora también me estoy leyendo el libro, no sé si lo conoces, La sabiduría de los lobos, de Eli Radinger, Sí que lo compara un conozco, sí. poco eso, pues hace la similitud, ¿no? Que también hace Félix, Sí. de ese cazador cooperativo que somos nosotros, con ellos, que también pues nos hemos ido desarrollando, digamos, paralelamente, ¿no? Y respetando. Exacto. Bueno, hasta el neolítico, que ya, pues eso, ¿quieres entrar un poco ahí y lo comentamos? Sí, bueno, pues es muy interesante ver cómo a lo largo de la evolución, sobre todo en la etapa paleolítica, cuando éramos cazadores-recolectores, pues compartíamos muchísimas cosas con el otro gran depredador social del paleártico, que era el lobo, ¿no? Y cómo teníamos conductas muy similares durante las glaciaciones, durante los periodos interglaciales, cómo salimos adelante gracias a la cooperación entre nosotros mismos para ser un cazador social, a la estrategia, a la inteligencia, a la memoria, al altruismo también, que eso es muy importante, ¿no? Sacar adelante al grupo y no al individuo. Y cómo compartimos muchísimas cosas y todavía más durante esa etapa, ¿no? Pero cómo en un momento dado, pues nosotros cogimos una deriva, que es la deriva de la domesticación, y los lobos continuaron por la suya, ¿no? La de ser cazadores. Y cómo de alguna manera hay esa llamada de lo salvaje y de nuestras raíces y del origen en la mirada y en el aullido del lobo, ¿no? Y por eso hay algo mítico en esta especie, que no la hay en muchísimas otras, y que nos reconecta con nuestro pasado, ¿no? Y también con lo que somos, ¿no? Con parte de nuestra identidad. Y bueno, pues nos habla de todo ello, ¿no? Del aullido del lobo, del significado que tiene, de todos esos aspectos míticos, de esa infancia colectiva que fue el paleolítico compartida con esta otra especie, de por qué ahora se ha convertido en nuestro peor enemigo, porque no domestica, porque no tiene sentido de la propiedad, porque ataca lo que consideramos que es nuestro, porque pone en juego también nuestro nuevo sentido de identidad. Y bueno, pues es filosofía pura, también poesía, es naturalista, etológico, tiene muchísimos matices, ¿no? Y sobre todo se disfruta muchísimo leyéndolo. Totalmente. Comparto además esa admiración por este animal. No voy a hacer spoiler del primer encuentro de Félix con un lobo, que es brutal igual. Es que son relatos sencillos, pero para mí por lo menos súper impactantes. Sí, Que sí, ahí ya sí, se ve algo, ¿no? Ahí había algo en ese chico. O sea, sí, a mí sí, no me sí. digas, eso... Total, total, pero es que él tenía criterio, es que eso parece que es una cosa como que lo decimos así muy fácilmente, Claro, pero jolín, es que cómo nos influye todo, ¿eh? Imagínate, pues los medios de comunicación o lo que nos dicen desde pequeños, este es el malo, este es el bueno, esto es el tal, y de repente tener criterio y decir, oye, ¿y esto? Pues yo no estoy de acuerdo, o esto a mí no me encaja como lo que me han contado, lo que me están contando. Pues para eso hace falta mucha autoestima y tener mucho criterio. Y estos son valores que tenemos que inculcar en los niños, sobre todo por los tiempos que se nos vienen encima. Va a hacer falta tener mucho criterio, ser muy creativo
y pensar fuera de la caja para poder afrontar los retos casi inimaginables que van a tener los niños de hoy, que serán los jóvenes de mañana. Los peques. Anoche estaba leyendo otro libro también de lobos, que estoy últimamente con este tema, y me resultó súper curioso. Digo, joder, es que esto gracias a Félix. Tú ves la distribución de lobos que hay en Europa, y hay pues por el este de Europa hay bastantes, y luego solo hay en España. Y hablaba un tío en Alaska, bueno, que se le acerca un lobo y tal, que se dedica a fotografiar especies salvajes, y que va con su pareja y que no es capaz, todavía no ha visto un lobo, y viven en Alaska, joder, ¿sabes? Sí. Y aquí en España ya hay empresas que se dedican un poco a ese tipo de avistamientos y tal, o sea que yo los he visto tengo que decir que en libertad aún no, y que es difícil verlo obviamente, pero que gracias a esa labor que hizo Félix, ¿no? Ese primer paso no de protección absoluta, sino que fuera una especie cinegética, sí, que se pudiera, o sea que todavía tenemos esa joya, ¿no? Aquí que poder total. disfrutar. Totalmente, totalmente se lo debemos y sobre todo, como digo una vez más, creo que es importante y que el libro también va a sorprender a mucha gente en ese sentido, que no son posiciones radicales, ¿no? No es una posición de protección a ultranza por encima de los intereses de los ganaderos es decir, mi padre no se posiciona nunca en decir al lobo no se le puede cazar o al lobo no se le puede hacer un control de población o el lobo se ataca a los pastores, es el que lleva la razón. No, no, en absoluto, ¿no? Él lo que dice es que evidentemente es una especie que tiene derecho a existir, que es importantísima para los ecosistemas y que en ese momento pues estaba desapareciendo de toda Europa, había desaparecido de muchísimos países y en España estaba a punto de desaparecer también en los 70, ¿no? Estaba seriamente amenazado. Y la lucha era porque no se extinguiese esa especie, pero que luego el gran reto es cómo convivimos, ¿no? Cómo convivimos en armonía partiendo de la base de que vamos a tener que asumir sacrificios las dos partes, tanto los lobos, que probablemente en algunos lugares haya que hacer un control, como el propio ser humano, pues que tenga ganadería, que va a tener que tener muchas más medidas disuasorias y en muchos casos incluso perder cabezas de ganado y asumir un cierto porcentaje que va a tener que perder, ¿no? Por vivir en el medio natural. Y que evolucionásemos más allá de la visión de que el lobo es el malo de la película o pasar a una posición de que el lobo es lo mejor del mundo y no se le puede tocar, ¿no? O sea, realmente el equilibrio está en tener una relación de armonía, ¿no? Y de convivencia. Por eso he dicho a propósito lo de cinegético, ¿no? Porque es importante que haya lobos, es importante que haya pastores, porque es que si al final no es viable económicamente, al final, por mucho que lo pintemos de rosa, no va a existir, ¿no? Pues también la administración que haga el esfuerzo pues el que sufre pérdidas por esa protección, pues oye, ayudarle, ¿no? Entiendo que será con medidas económicas o no lo sé, no, sí. Ya me estoy metiendo en un jardín, ¿no? Pero que también que haya, obviamente, que el pastor que pues, se haya pueda ganar apoyo, claro. dignamente la vida, porque si no hay pastores, pues ya mal vamos también. O sea, no, al final totalmente. es un poco la convivencia allí, ¿no? Volviendo a la historia de antes, ¿no? Que haya gente en el campo que lo conozca, que lo quiera y que pueda vivir dignamente de ello, obviamente. Exacto. Bueno, Odil, que ya me estoy pasando del tiempo bastante. Para ir cerrando, hemos estado hablando un poco del pasado, ¿no? También ahora, joder, vaya, qué difícil lo tenemos ahora, parece que estamos tan desligados de la naturaleza, pero vamos a mirar al futuro, a ver si despierta una nueva conciencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué propuestas nos haces? Pues mira, yo empezaría por decirle a la gente que la manera de redescubrir la naturaleza es redescubriéndose a uno mismo, ¿no? Que todo pasa por el filtro de estar mejor con nosotros mismos y de vivir más plenamente la vida. Y empezar a exigirnos, ¿no? A nosotros mismos también, o por lo menos otorgarnos el derecho a vivir vidas plenas y felices y a no distraernos para intentar no darnos cuenta del sufrimiento que hay detrás de muchas vidas, ¿no? De muchas vidas que lo que buscan es lo material, acumular, tener más, pero a expensas de su propia vida, ¿no? Hay gente que tiene trabajos que no les gustan en absoluto, pero que siguen ahí pues por seguridad o por dinero y en un momento dado, ya muchas veces, desafortunadamente, cuando es demasiado tarde, se dan cuenta de que han tirado su vida por la borda, que se puede simplificar mucho
Incluso yo hago mucho por la vuelta al mundo rural, vivir vidas, y ahora fíjate con lo de la pandemia, si algo bueno nos ha traído es lo del teletrabajo, que uno intente buscar cuál es su vocación en la vida, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le llena, y que para encontrarse a sí mismo que utilice a la naturaleza, que le va a ayudar muchísimo, le va a hacer sentir muy acompañado, y le va a descubrir cosas de sí mismo que desconocía completamente. Y si reconecta con la naturaleza a través de esa reconexión consigo mismo, entonces no tengo que decir nada más, ¿no? Ya todo lo demás vendrá. Tú no tienes que convencerle a una madre de que se levante por la noche si llora a su bebé para darle un biberón a las 2 de la mañana. Es algo que sale de forma totalmente natural, ¿no? Y los sacrificios que tengamos que hacer, que yo no lo veo como sacrificios. A mí me parece que vivir una vida más sostenible nos va a beneficiar enormemente a todos, ¿no? Porque eso implica pues generación energética sostenible en cada uno de nuestros tejados y en cada uno de nuestros vehículos, vivir una vida sin ruido, sin contaminación, mucho más con producto de cercanía. Bueno, yo veo que vamos a ganar muchísimo, ¿no? Es decir, para mí yo creo que la crisis medioambiental es la mejor oportunidad que nos está ofreciendo la naturaleza para reencontrarnos a nosotros mismos, para sacar lo mejor de nosotros mismos y para restablecer una relación plena y feliz con otros seres humanos y con otras formas de vida desde la libertad y desde la sabiduría. Me gustaría cerrar con una frase que aparece en el libro, como colofón a lo que has dicho. ¿Es realmente la posesión material equivalente a ser más feliz? Un poco eso, ¿no? Exacto. Ahí está la reflexión. Bueno, Odil, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Y bueno, recomiéndanos el libro, por favor. Sí, bueno, por favor. Pues mira, se llama Félix, un hombre en la Tierra, y es un libro publicado en este 2020 de Geoplaneta, y que lo podéis adquirir online, pues a través de las plataformas de venta de libros online, o también en los principales puntos de venta de libros, librerías de todo el país. Así que nada, espero que os podáis hacer con él, porque de verdad que creo que es un libro que arroja mucha luz y que es una brújula que nos puede ayudar a cada uno de nosotros individualmente y, por supuesto, al final colectivamente. Tengo que decir que, bueno, el libro va recogido, haces una pequeña introducción tú de cada sección, ¿no? O de cada capítulo. Sí. Y creo que era un trabajo de echarle narices a ver con el léxico que tenía Félix, ¿no? Sí. Atreverte a poner algo ahí delante de cada capítulo y decir, joder, o sea, y no desentona para nada, o sea, a mí me han encantado las introducciones, o sea, que te doy también la enhorabuena, o sea, que no te lo digo gracias. por hacerte la pelota, porque si no hubiera dicho nada, pero de verdad que son unas reflexiones muy potentes y que, vamos, y que van perfectas para cada capítulo y tal, la verdad que me ha encantado. Pues me alegra, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Dejo las notas del episodio, el enlace a Amazon del libro, por si alguno está por ahí un poco perdido, y ahí lo tenéis, y muy recomendable. Muy Muchas bien. gracias, Odil. Nada, a ti, Sergio. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta aquí la entrevista. Como os digo, os dejo el enlace al libro de Amazon. Se llama Félix, un hombre en la Tierra. Muy recomendable. Es uno de los libros que yo me compraría obligatorio. Me lo compraría antes, fijaos, que el de Cartas de un estoico. Así que con eso os digo todo. Bien, muchas gracias por haber estado ahí. Espero que si no habéis oído, quizá los más jóvenes, o habéis oído solo hablar así de oídas de Félix Rodríguez de la Fuente, os pasáis por iVoox y hay un podcast que se llama La Aventura de la Vida, y hay 127 audios de sus programas de radio, que son una auténtica maravilla, un auténtico legado que os recomiendo muchísimo. Pero ya os digo que en el libro pues también lo tenéis ahí para como lectura de cabecera o como os dé la gana, pero transmite una cercanía, no sé, algo que es difícil transmitir con palabras, pero que es una auténtica delicia leerlo. Así que ya os digo, muy recomendable. Bien, nada más. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado, por los que apoyáis el proyecto como socios. Recordaros que habrá directo
esta semana. Concretamente lo haremos el jueves 17 por la tarde. Los que no podáis acudir o bueno, los que no podéis verlo, ya sabéis que se queda grabado mijimencasa.com/directo y ahí podéis mandar vuestras preguntas al grupo de Telegram, por correo o mismamente en el propio directo si os surge alguna. Bien, nada más. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar el proyecto. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.